Hola jóvenes, muy buenas a todos. Les habla su profesor de matemáticas para el módulo 8 de matemáticas y representaciones del sistema natural por parte del Centro Meneses. La clase pasada vimos las leyes de los gases. Repasamos tres leyes, para condiciones isométricas, isobáricas e isotérmicas, en las que el volumen era constante, la presión era constante o la temperatura era constante, y vimos la ley general de los gases para casos en los que no se daba ninguna de estas situaciones. Hoy vamos a ver el último tema del módulo y de la unidad 3, que es la temperatura y el calor. Así que bueno, espero que todos estén muy bien, que estén aprovechando este material, que se estén cuidando, y sin más por el momento, me arranco con la clase. Ok, aquí está. Ok, el tema de hoy es temperatura y calor. Entonces vamos a definir lo que es la temperatura, lo que es el calor, que no son la misma cosa. Para entender la temperatura, vamos a hablar de escalas relativas y absolutas, y para hablar del calor, vamos a hablar de transferencia de calor y de algo que se llama el calor específico, que es una propiedad de la materia. ¿Ok? Entonces, bueno, pues empecemos con la temperatura. La temperatura es el promedio de la energía cinética de las partículas de un objeto. Se puede decir que es una medida que nos indica qué tan rápido se pueden mover las partículas en promedio. Es decir, la temperatura, y aparte, bueno, la temperatura se puede medir en escalas relativas o absolutas. ¿Qué quiere decir que es relativa? Que la relacionan con alguna cosa que es comparable. Y absoluta, que exactamente es un valor que no es comparable con alguna otra cosa que podamos ver. Entonces, como por ejemplo tenemos este termómetro, que por la temperatura el mercurio se expande dentro y nosotros lo podemos comparar con una escala, ¿no? Que le atribuimos a la expansión del mercurio, que los metales con el calor se expanden. Y pues esto puede variar mínimamente, pero puede variar, depende en qué punto de la Tierra nos encontremos, ¿no? Sobre todo cómo se dieron las escalas relativas. Pero bueno, una escala relativa es aquella en donde se mide la temperatura de los objetos con relación a la de algún fenómeno o sustancia conocida, como el mercurio que les acabo de explicar. En la actualidad son las más utilizadas y existen dos: la escala de Celsius, más conocida como la escala de los grados centígrados, y la escala de Fahrenheit, que son las que usan los estadounidenses y los ingleses. Bueno, y los australianos y todos los que pertenecen al Commonwealth de los ingleses. Entonces, bueno, la primera escala que vamos a ver es la escala de Fahrenheit, que fue inventada por el físico alemán Gabriel Fahrenheit, y usó dos puntos de comparación, porque por eso es relativa, porque podemos comparar con dos fenómenos. Él ideó una mezcla de agua con cloruro de amonio y hielo, y esa mezcla, al estar fría, él determinó que eran los 0 grados Fahrenheit. El otro punto de comparación era la temperatura a la que estaba el cuerpo humano. Y esta fue la escala máxima. Entonces estaba comparando Gabriel Fahrenheit, el punto mínimo de su escala, que eran los 0 grados Fahrenheit, con el punto máximo, que era la temperatura del cuerpo humano. Ahora, ¿por qué fue 96 grados Fahrenheit? Porque él midió justamente con la expansión del mercurio, y en su regla o en el termómetro dividió ese resultado en 12 franjas que luego dividió en 8. Y a cada sección de la escala se le denominó como un grado Fahrenheit. Entonces esto fue allá por el año 1720 cacho. Y bueno, estas dos temperaturas, el 0 y el 96, pues representan los límites de un intervalo, y así se dividió.
cada pedacito se denominó 1 grado Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, justo el intervalo más bajo en la escala de Fahrenheit es la mezcla esta de agua, cloruro, amonio y hielo. Y el cuerpo humano era la escala máxima. Bueno, que había mucho más, obviamente, ¿no? Pero los 96 grados Fahrenheit, pues eran la del cuerpo humano. Ahora, después, como 20 años después, el físico sueco Anders Celsius inventó la escala, bueno, su propia escala, porque vio la necesidad de cubrir algunos problemas que tenía la referencia de Fahrenheit. En primer lugar, la escala de Fahrenheit omitió decir qué cantidades se utilizaban para esta mezcla de agua, cloruro de amonio y hielo, porque, por ejemplo, si a un vaso de agua le pones un hielo y el agua se enfría, eh, pues no se enfría tanto o tan rápido como si le pusieras 10 hielos. Además, el tamaño de los hielos cambia. En cuanto a la segunda referencia, no todos los humanos tenemos la misma temperatura corporal, no exactamente. Entonces, ninguno de los dos puntos era exacto y era muy difícil interpretar los resultados. Entonces, Celsius escogió 2 puntos de referencia distintos a los de Fahrenheit, que eran un poco más medibles y apreciables. El punto de fusión del agua al nivel del mar y su punto de ebullición. Ahora, el punto de fusión es la temperatura en donde una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Y el punto de ebullición es la temperatura en que pasa del líquido al gaseoso. Entonces, el punto de fusión del hielo de agua son los 0 grados centígrados o los 0 grados Celsius. Y la temperatura en que se evapora el agua, eh, la temperatura en que se evapora el agua fue la escala máxima. Esa escala la dividió en 100, porque pues 96 también es un número muy raro, entonces la partió en 100. Ahora, este era el intervalo de 0 a 100 y cada uno pues se llamó el grado Celsius. Y como son 100 grados, son los grados, los centígrados, son 100 grados. Técnicamente se le llama grado Celsius cuando bajas a una temperatura bajo cero en la escala de Celsius. Es 1 grado Celsius. Pero de 0 a 100 son centígrados. Y después del grado 100, hace cuenta, a los 110 grados, ya son Celsius otra vez. Pura nomenclatura. Pero bueno, ¿qué creen que pasa con el punto de ebullición y de fusión del agua? Los calculó a nivel del mar, pero ¿qué creen que pasa, por ejemplo, si miden la temperatura de fusión y de ebullición en la Ciudad de México? Pues variará por algunos grados y eso tiene que ver con la presión del aire, con la temperatura ambiente, con la humedad, tiene que ver con muchos factores. Entonces, tampoco era tan exacta, ¿no? Entonces, por eso existen las escalas absolutas. Entonces, estas surgen porque las relativas tenían un problema. El problema es que ninguna respetaba la definición de la temperatura. Como se mencionó antes, la temperatura es una medición del movimiento promedio de las partículas de un objeto. Pero hablando de movimiento, solo tenemos dos posibilidades. O se mueven las partículas o no se mueven. Entonces, si no hubiera movimiento en las partículas, la temperatura ahí debería de ser cero. Además, no hace sentido hablar de temperaturas negativas, porque si una temperatura positiva significa que hay movimiento, en una temperatura negativa, pues, cómo puede haber un movimiento negativo de partículas? Porque pues las partículas no creen que se mueven de aquí para allá, se están moviendo, están agitadas constantemente. Entonces, ¿cómo puede ser un movimiento negativo? Entonces, se estaba buscando cómo cubrir un cero absoluto. Y esa es una temperatura en la que no existe movimiento alguno de partículas. ¿Ok?
Entonces, ni en los 0 grados centígrados o Celsius, ni en los 0 grados Fahrenheit se cumple la condición de que las partículas no se mueven. Y bueno, la primera escala fue la desarrollada por el científico inglés William Thomson Kelvin, o el Lord Kelvin, que fue el que hizo nuestras unidades de kelvins que estábamos usando la clase anterior para checar algunas de las leyes de los gases. Se inventó 100 años después de la escala de Celsius y está basada justamente en esa misma escala, ¿no? Cada grado Kelvin equivale a un grado Celsius, pero como vimos la clase pasada, le tenemos que restar a la temperatura Celsius 273.15 grados centígrados o 272 para redondear. Al fin y al cabo, el valor va a ser muy, muy, muy parecido. Esto, de hecho, lo voy a corregir aquí, porque el apropiado, esto es 273.15 grados Celsius. Perdón, se me fue ese pequeñísimo, pequeñísimo error. Entonces, a la temperatura Celsius yo le voy a restar 273.15. ¿Ok? Entonces, como es una escala absoluta, y absoluto, acuérdense que también existen los números absolutos, el valor absoluto, que es un valor positivo, bueno, más bien que no tiene signo, pues no hay grados Kelvin negativo. Pasa lo mismo con la escala de Rankine, nada más que en este caso fue, pues ahora por parte de los escoceses, un señor llamado William Rankine inventó su escala, pero esta se basa en la escala de Fahrenheit. Entonces, un grado Fahrenheit equivale a un grado Rankine, pero lo mismo, le vamos a restar cierta cantidad para buscar ese cero absoluto, ¿ok? Porque hagan un poco la conversión. Hay una regla para convertir, no es directo, no es una equivalencia como el kilo y el gramo, pero hagan de cuenta que la temperatura del cuerpo humano oscila entre los 36 y los 37 grados, ¿no? Ahora, en esta situación de pandemia, estamos muy conscientes de nuestra temperatura. Pues en la escala de Fahrenheit son los 96 grados Fahrenheit. Entonces, imagínate, para los 96, pues les tienes que restar todavía más porque la escala es mayor para la temperatura del cuerpo humano. Entonces, la escala absoluta de los Rankine, para llegar al cero absoluto, le tienes que restar 459.67 grados Fahrenheit. Digo, eso a los grados Fahrenheit. ¿Ok? Y eso va a ser la escala de Rankine. Ahora, como son el valor absoluto, el cero absoluto, hay una equivalencia directa entre los grados Kelvin, los grados Rankine y las temperaturas centígradas y Fahrenheit. Entonces, esto es para su formulario. El cero en la escala de Kelvin y el cero en la escala de Rankine son el mismo, que valen a la temperatura Celsius menos 273.15 y a la temperatura Fahrenheit menos 459.67. Y ahora, también puedes realizar estas conversiones entre escalas. Conviene muchísimo tenerlas en formulario para cualquier situación. ¿Ok? Entonces, estas son las equivalencias. Para convertir la temperatura de grados Fahrenheit a Celsius, al Fahrenheit le voy a restar 32 y lo divido entre 1.8. Entre 1.8. Eso fue de Fahrenheit a Celsius. Si quiero obtener los Fahrenheit de los Celsius, es al revés. Es 1.8 por la temperatura en Celsius más 32. De los Kelvin, pues es sumarle 273 a los centígrados. De los centígrados es restarle 273 a los Kelvin. Del Rankine
es sumarle 459 al Fahrenheit y para el Fahrenheit le resto 459 al ranking. ¿Ok? Esas son las equivalencias de temperatura. Esto es para que lo anoten en su formulario. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, mmm, denme un segundito. Sí, a estas temperaturas, o sea, para llegar del Celsius al Kelvin, le restamos los 273. Sí, así tal cual como están aquí, sin problema. Bueno, ahora vamos a ver el tema del calor. El calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro cuando existe una diferencia de temperatura entre ellos. ¿Ok? Entonces, denme un segundo, es que me están aquí atormentando con el celular. El calor, a diferencia de la temperatura, es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro cuando existe una diferencia de temperaturas entre ellos. Ok. Por lo tanto, si dos objetos se juntan y ambos se encuentran a la misma temperatura, no se transfieren energía y por lo tanto no hay transferencia de calor. ¿Ok? Entonces, mis manos, yo las junto, están a la misma temperatura, no pasa nada. Pero cuando tienen frío en una mano, se las meten a las bolsas de la chamarra o del pantalón porque la temperatura que guarda su cuerpo es mayor, entonces ahí sí hay una transferencia de calor. Otra cosa importante acerca del calor hoy, es que se transfiere del objeto con mayor temperatura al que tiene menor temperatura y se puede propagar de tres maneras diferentes. Entonces, la conducción, la convección y la radiación son esas tres formas. La conducción es una propagación de calor directa. Entonces, un objeto caliente lo colocas contra uno que está frío y hay una transferencia de calor por contacto. La convección es la propagación de calor que se ocasiona por el movimiento de los fluidos. Puede ser líquido o gaseoso y se basa en que las partículas calientes tienden a subir en el fluido mientras que las frías bajan. ¿De acuerdo? Y por último, la radiación es la propagación de calor por medio de ondas electromagnéticas. Entonces, aquí tenemos una parrilla eléctrica y podemos ver los tres movimientos. Se está calentando una ollita con agua y la parrilla irradia calor a partir de su corriente eléctrica. Dentro el agua está teniendo su convección, porque aquí está, se está calentando directamente en la parte de abajo, pero las partículas empiezan a fluir. ¿Por qué? Porque cuando se enfrían, cambian su densidad y entonces hace que suban y bajen, como el agua y el aceite, pero son agua y agua, entonces sí se juntan. Y las partículas están constantemente en movimiento hasta que tienen la misma temperatura. Y bueno, vemos aquí el de conducción, ¿no? La olla se calienta y lo tocas con la mano y es perfectamente observable. Ok, ok. Ay, bueno, por último vamos a ver el tema de calor específico. ¿De acuerdo? El calor específico, a ver, perdón, y se me olvidaba explicarles cómo es esa diferencia de calor, ¿ok? Entonces, el calor es igual a la masa por el calor específico del material por la diferencia de temperaturas, ¿ok? Entonces, igual que con las leyes de los gases, es un proceso. Vamos a tener una temperatura final y una inicial.
Pero en el caso de los gases, veíamos de la condición inicial a la final, y aquí vamos a ver de la temperatura del final hacia atrás, ¿no? Hacia cómo estaba al inicio. Entonces, es masa por el calor específico, que ahorita vamos a definir qué es, por un diferencial de temperatura. ¿Qué es el diferencial de temperatura? La temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, masa, pues en kilogramos, el calor específico tiene una unidad que es de energía entre masa por calor, y pues la temperatura está en sus escalas, ¿de acuerdo? Ahora sí vamos a definir lo que es el calor específico. El calor específico es la cantidad de calor que hay que suministrar a cada unidad de masa de un objeto para subir su temperatura en 1 °C o en 1 °K. Lo vemos así porque pues nosotros somos acá de México y esas son las unidades que usamos. Así, las unidades del calor específico son unidades de energía o de calor entre unidades de masa y temperatura, ¿no? Entonces pueden ser el joule entre kilogramo por grado Kelvin o caloría entre gramo por grado centígrado. Y bueno, al ser energía, el calor se mide en joules. Sin embargo, para el mundo de la física, el joule es una unidad de energía mecánica que es cinética y potencial. Y es un tanto extraño emplear esta unidad para cuando se habla de termodinámica, porque la temperatura es un fenómeno de la termodinámica. Por lo tanto, se creó otra unidad que sirve específicamente para el calor, que se llama la caloría. Y la caloría es la cantidad de energía necesaria para producir un incremento de 1 °C a 1 gramo de agua, ¿ok? Mediante un experimento, el científico James Prescott Joule, el que hizo los joules, encontró la equivalencia entre calorías y joules. Y a esta equivalencia se le conoce como el equivalente mecánico del calor. Entonces, una caloría es igual a 4.2 joules. Todas esas unidades, todas estas ecuaciones que yo les pongo, es muy importante que ustedes las anoten en su formulario para que trabajemos con ellas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer algunos problemitas interesantes de esos que nos revuelven las tripas. ¿Sale? Empezamos con el primero. Un hombre de 83 kilogramos se come un plátano cuyo contenido energético es de 1 por 10 al cuadrado kilocalorías. Si toda la energía del plátano se convierte en energía cinética del hombre, ¿qué tan rápidamente se moverá este, suponiendo que parta del reposo? Ok, este es un problema interesante, porque obviamente es una fantasía de quien haya escrito el libro. Vamos a ver qué está pasando aquí. Entonces, energía cinética del hombre. Toda la energía del plátano se va a convertir en energía cinética del hombre. ¿Jugaron Mario Bros? Como cuando agarras la estrellita y tomas esa estrellita y pum, 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 turum, tum, te vuelves loco y acabas con lo que sea. Pues eso es lo que le va a pasar a este hombre con este plátano que se comió, que tiene 1 por 10, o sea, tiene 100 kilocalorías. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, necesito ver rápidamente la energía cinética. Un segundo. La energía cinética para tener energía cinética necesitamos masa y velocidad, ¿de acuerdo? Pero no puedo escribir. No puedo escribir todavía. Oh.
Ah, ok, es que tengo la tinta negra, pero nadie me dijo nada. Digo, tengo la tinta blanca y nadie me decía nada. Ok, ahora sí, la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Eso era de los primeros temas. ¿Ok? Entonces, la rapidez o la velocidad, si yo despejo, me queda, ¿cómo? Voy a pasar todo esto. 2 veces la energía cinética, este pasa dividiendo entre la masa y la raíz, digo, el cuadrado pasa como raíz. Entonces, es la raíz de 2 veces la energía cinética entre la masa. Ahora vamos a ver cuántos, cuánta energía tiene en realidad este plátano. Este plátano, 1 por 10 al cuadrado kilocalorías son 100, 100 kilocalorías, 100 kilocalorías, que son igual a 100,000, 100,000 calorías. ¿Ok? Y 100,000 calorías, si vemos acá, es igual a 4.2 joules. Una caloría es 4.2 joules, entonces esto es 420,000, 420,000 joules. ¿Ok? Ok. Entonces ahora voy a sustituir mis datos. La velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 420,000 sobre la masa de este sujeto, que son 83 kilogramos. ¿Ok? Y esto, si hacemos, a ver, la raíz cuadrada de 2 por 420,000 entre 83 me da 100.6. 100.6 ¿qué? 100.6, si recordamos, tenemos que es joule entre kilogramo. Bueno, esto es rapidez, así que nos da 100.6 metros sobre segundo. Esa es su rapidez de este sujeto. Díganme si hace algo de sentido esto. ¿Les hace sentido? 100.6 metros sobre segundo. Interesante, interesante problema. A ver, vamos a ver este otro problema. Un calentador de agua puede generar 32,000 kilojoules por hora. ¿Qué masa de agua puede calentar de 15 grados centígrados a 50 grados centígrados por hora? Vamos a ver. Interesante. Entonces, en una hora calienta 32,000 kilojoules. ¿Ok? Entonces, para saber qué masa puede calentar, primero voy a convertir esto a joules normales, que son 32, le voy a poner 0, 0, 0 y son 3 ceros más, porque eso lo multipliqué por 1000. ¡Pum! Entonces tengo 32 millones de joules. ¿Ok? Este es mi calor. ¿De acuerdo?
Porque si se acuerdan, vimos esta fórmula que era calor es igual a masa por calor específico por diferencia de temperatura. Entonces, el calor, eso ya lo tengo. ¿Cuál es la diferencia de temperatura? Es de 50 a 15 centígrados, pero es la diferencia. Entonces, vamos a hacer aquí un experimento. Se supone que para yo obtener de grados centígrados a Kelvin, el grado centígrado, a esto le voy a restar 243, ¿no? Pero para este caso no importa porque es lo mismo que yo reste 15, la diferencia de los 15 Celsius a 50 Celsius es la misma escala. Entonces aquí solo son 50 menos 15, que son 35, ¿ok? Entonces mi delta T es de 35 grados. Perdón, no les estoy poniendo la fórmula aquí. Qué payaso. Q es igual a mc por delta T. O sea que Q es igual a mc delta T, o Q es igual a masa por el calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, temperatura final menos inicial son 35 grados. La masa, esa es la pregunta, ¿cuál es la masa? Entonces vamos a hacer un despeje. La masa será igual al calor entre mc delta T. Delta T es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos? El calor específico del agua, que ese es un dato que podemos investigar en Internet. El calor específico del agua es C del agua 2080 joules sobre kilogramo por grado Kelvin. Entonces, ya tenemos todo lo que necesitamos. Estos son mis datos. Esta es mi ecuación. Entonces, la masa va a ser 32 millones de joules sobre, aquí me equivoqué con este, puse otra vez la M y no va. Ok, sobre el calor específico que son 2800, digo 2080, joules sobre kilogramo por Kelvin por 35 grados Kelvin. Entonces, yo resuelvo esta ecuación y obtengo en mi calculadora 439.5. ¿Qué? Kilogramos, porque es masa, ¿de acuerdo? Estamos acá con joules, joules, kilogramo, Kelvin, Kelvin, se cancelan los kelvins, se cancelan los joules, me quedan puros kilogramos, ¿ok? Está un poco torcido el problema. Solo nos dan los datos y tenemos que... Ah, bueno, ya, claro, porque dice por hora. Entonces, nada más quitamos la hora, porque aquí no tenemos en sí tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, de mi fórmula, que era masa por calor específico por diferencial de temperatura, yo tenía la masa, despejé, digo, yo tenía el calor específico, perdón, yo tenía el calor que podía generar. Entonces, despejé la masa que necesitaba y me quedó que era el calor entre el calor específico por diferencial de tiempo.
Obtuve estos valores, este calor específico del agua lo saqué de por ahí, y este fue mi resultado, ¿ok? Este de acá. Y es masa. Vamos a ver. Un último problema y quedamos listos. El sistema de enfriamiento de un automóvil contiene 16 litros de agua. ¿Cuánto calor absorbe si su temperatura se eleva de 20 a 90 grados centígrados? ¿Ok? Es el radiador de un coche. Entonces, 16 litros de agua. A ver, recordemos otra vez, el calor es igual a la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sale? Entonces, ¿qué datos tengo yo? ¿Tengo calor? No, no tenemos calor. ¿Tengo masa? Me dicen que tiene 16 litros de agua. ¿Cuánto pesa un litro de agua? Pesa 1 kilogramo. Entonces tengo 16 kilogramos. ¿Cuál es el calor específico? Ya lo teníamos en el problema anterior. Era 2080 joule sobre kilogramo por grado Kelvin. Por último, el delta T, que es la temperatura final menos la inicial. Entonces, la temperatura final es 90 grados centígrados. 90 menos 20 es 70. 70 grados. Y pueden ser Kelvin o centígrados, es lo mismo. ¿Ok? Y esto nada más lo sustituyo en mi ecuación. El calor que va a absorber es 16 por 2080 por 70 con sus respectivas unidades y me da un valor de 2330. No es cierto. Espérenme. 16 kilogramos por 2080 por 70. Ya. Me da 2.329.600 joules. Para yo hacer este número más chiquito, lo voy a convertir en kilojoules dividiéndolo entre 1000. Entonces me va a quedar 2.329, 2.329.6 kilojoules. ¿Ok? Y nada más. Así se usan las ecuaciones de calor. No es nada complicado. Es un poquito de teoría, pero es importante que dominemos estos temas. Pues nada, jóvenes, esta es la última sesión del módulo. Espero que aprovechen estos cursos y que sean suficientes estas actividades que estamos resolviendo para que aprueben su examen. Síganse cuidando mucho. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y pues nada más. Hasta la próxima. Chau, chau.